Masejet Kiddushin, Daf Vav Amud Aleph 6a, 7 líneas de arriba para abajo. Como mencionamos en las clases anteriores, aparte del Kiddushin que el hombre hace a la mujer, por ejemplo en plata, le entrega la plata, tiene que el hombre mencionar una frase. La frase clásica es Hare at mekudeshet li, eres tú consagrada para mí para propósitos matrimoniales. La Gemara a continuación va a analizar unos lenguajes de Kiddushin, ¿sí?, diferentes a este, a ver si sirven o no sirven. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara: Meyohedet li mahu, ezrati mahu, nigdati mahu, atzurati mahu, tzalati mahu, segurati mahu, tachtai mahu, tefusati mahu, likuchati mahu. ¿Qué pasa si el hombre le dice el siguiente lenguaje, la siguiente frase a la mujer? Eres tú única para mí. O le dice, eres tú designada para mí. O le dice, eres tú, Hareat Ezrati, eres tú mi ayudante. O le dice, eres tú mi contraparte, Hareat Negdati. O le dice, Hareat Atzurati, eres tú mi colección, del lenguaje de Atzeret, ¿sí? O Hareat Tzalati, le dice, tú eres mi costilla, ¿sí? O le dice, Hareat Segurati, tú eres mi cerrada. O le dice, Hareat Tachtai, tú eres mi reemplazo. O le dice, Hareat Tefusati, tú eres mi incautada. O le dice, Hareat Lekujati, eres tú mi tomada. Sí, el común denominador de todos estos lenguajes, ¿sí?, es de que son lenguajes que son mencionados en la Torá, ¿sí?, en relación con un matrimonio. Sí, por ejemplo, mi costilla está mencionado con ¿qué? Adam y Javá. Sí, y todos están mencionados en un otro lugar. Sí, o respecto a Kiddushim Ma'ibria, no vamos a entrar en detalles. La pregunta es si estos sirven para Kiddushin o no sirven en Kiddushin. ¿Sirven para el lenguaje de Kiddushin o no sirven? Dice la Gemara, Pshot mi hajada, de Tania Omer le kujati harezum de kudesh mishum sheneemar ki ikach ish isha. Dice la Gemara, la verdad no tengo respuesta para todas las dudas, pero para una de las dudas sí tengo respuesta. ¿Cuál? Para el caso que la frase, que el lenguaje fue, eres tú mi tomada, hareat le kujati, tú eres tomada para mí, eres mi tomada. Ahí seguro sirve, ¿por qué? Porque está escrito explícitamente en la Torah, no nada más la palabra en relación al matrimonio, si se lo está escrito, esa palabra en relación a la acción de matrimonio, ki ikach ish isha, cuando tome un hombre o una mujer, significa que el lenguaje tomar es un buen lenguaje para el Kiddushin. La Gemara trae otra duda respecto a otro lenguaje de Kiddushin. Ibaleu harufati mahu. ¿Qué pasa a un hombre que le entrega plata a la mujer, ¿sí?, o shtar o bia, lo que sea, y le dice el lenguaje hare at harufati, tú eres mi harufa, ¿sí? ¿Qué significa harufá? Explico un poquito. Harufá, el concepto de harufá está mencionado en la Torah respecto a una esclava kenaanita que está designada para un esclavo hebreo. Si normalmente cuando un esclavo hebreo se casa con una, mejor dicho, está designada para propósitos matrimoniales con una esclava kenaanita, pueden cohabitar y si nacen hijos, los hijos pertenecen ¿a quién? Al amo de la esclava kenaanita. Entonces está escrito ahí respecto a esta relación, a esta designación, harufá, shivhane jerefet. ¿Qué pasa si un hombre le dice a una mujer ese lenguaje, areat harufati, tú eres mi harufá? ¿Sirve o no sirve? Dice la Gemara, Tashema de Tanya Haomer harufati mekudeshet, sheken bihuda korim la arusa harufá. La Gemara trae una prueba de una baraita, que en la baraita dice que si un hombre le dijo a una mujer, Hareat harufati, el lenguaje que estamos hablando, tú eres mi harufá, efectivamente ya queda consagrada, sirve y queda consagrada. ¿Por qué? Porque en el lugar llamado Yehudá, ¿sí?, se le llamaba una mujer arusá, o sea, una mujer que tiene Kiddushin, ¿cómo se llamaba? Una mujer harufá. Entonces, si se le llamaba así, significa que el concepto, el lenguaje de harufá era conocido como Kiddushin, por eso sirve. Pregúntale a Gemara, no entiendo. Y porque en Yehudá llaman a la Arusá Harufá, por eso se dictamina una halajá global para todo el mundo. ¿Ve Yehudá Virruba de alma? ¿Acaso Yehudá es la mayoría del mundo para que tú dictamines una halajá según Yehudá? Dice la Gemara, tienes razón. Aji Kamar, Haomer Harufati Mekudeshet, Sheneemar, Vehi Shivhan Jerefet Leish, Veod Yehudá Korim la Arusá Harufá. Dice la Gemara, te voy a decir a qué me refería a decir. Lo que se refería a la baraita decir es lo siguiente: no que por Yehudá, que en Yehudá la Arusá le llaman harufá, por eso en todo el mundo harufá va a servir como Kiddushin, porque Yehudá no es la mayoría del mundo. Lo que se refiere a la baraita decir es que harufá sí sirve, ¿sabes por qué? Porque en la Torah está escrito Vehi shivha neherefet leish, ¿sí? Y explico un poquito más. Hay una discusión
Como mencionamos, está hablando cuando ese versículo de Shivcha Nejerefet Leish, Shivcha Harufá, hay una discusión, mejor dicho, está hablando seguro con un esclavo hebreo, está designado, o mejor dicho, una Shivcha, una esclava kenanita está designada para un esclavo hebreo, pero hay una discusión, ¿qué tipo de esclava kenanita? Si 100% esclava o ya medio liberada, que habían 2 socios y uno liberó. ¿Sí? Hay un mahloket. Según Rabbi Ishmael, efectivamente está hablando de una shivcha kenanit 100%, una esclava 100%. ¿Sí? Y según Rabbi Akiva está hablando en una esclava kenanita que ya está liberada a medias, porque habían 2 socios y una la liberó. ¿Sí? Entonces dice la Gemara entiende ahorita que como la opinión de Rabbi Akiva, que el versículo está hablando en una esclava kenanita con un esclavo hebreo, pero la esclava kenanita ¿cómo está? Media liberada. Por lo tanto, si la Torah le llamó Shivcha Harufá, Shivcha Nejerefet Leish, aunque está media liberada, vemos que también a una mujer liberada, o sea, una mujer de Israel regular, una mujer judía regular que está libre, también existe el concepto, el lenguaje de Harufá, sobre una mujer regular. Y por lo tanto, eso es lo que se refiere a la baraita a decir, ¿sí? De que Harufá sirve, no nada más por Yehudá, sino ¿por qué? Porque está escrito en la Torah respecto a una esclava kenanita que está designada con un esclavo hebreo y la esclava kenanita tiene mitad libre, y aunque tiene esa mitad libre, ¿cómo se le llama en la Torah? Harufá. Vemos que el lenguaje de Harufá también es lenguaje de Kiddushin, porque una mujer libre o medio libre tiene que haber un Kiddushin allá. ¿Sí? Se dice la Gemara, por eso Harufá sirve. Entonces otra vez, eso es lo que se refiere al decir la baraita. ¿Qué se refiere a decir la baraita? Que una persona que dice Areat Harufati sirve, ¿por qué? No por Yehudá, porque Yehudá no es la mayoría del mundo, sino ¿por qué? Porque en la Torah está escrito el lenguaje de Harufá respecto a una esclava kenanita que está designada para un esclavo hebreo, y la esclava kenanita, según la opinión de Rabbi Akiva, es mitad liberada, mitad libre. Y a pesar de que es mitad libre, se le llama Shivcha Harufá, Nejerefet Leish. Vemos que el lenguaje de Harufá aplica también para una mujer libre para Kiddushin. Y adicionalmente, otra prueba que quiere traer la baraita es el tema de Yehudá. O sea que adicionalmente a esto que te acaba de decir que Harufá sirve como Kiddushin y traje prueba de Shivcha Harufá, adicionalmente también en Yehudá le llaman a una mujer arusá, también le llama Harufá. Eso es lo que se refiere a decir la baraita. Pregunta la Gemara, no entiendo. Yehudá veo dikra, ¿para qué la baraita necesita traerme una segunda? Fortalecer. Si ya está escrito en la Torah que se le llama una mujer libre, Harufá, se acabó, ¿no? Y adicionalmente en Yehudá le llaman una arusá Harufá. Si está escrito en la Torah es más contundente que eso no existe. Dice la Gemara, Elahika Amar Haomer Harufá Bihudá Mekudesh Chequen Bihudá Korim la arusá Harufá. Por eso la Gemara viene y responde que la baraita en verdad opina de que no hay prueba del versículo de Shivcha Harufá. ¿Por qué? Porque la Gemara ahorita opina como la opinión de Rabbi Ishmael, que el versículo cuando dice Shivcha Harufá está hablando de una esclava kenanita designada para un esclavo hebreo, pero la esclava kenanita que es 100% esclava kenanita. Entonces hay un lenguaje de Harufá, pero respecto a una esclava kenanita y no respecto a una mujer judía libre, ¿sí? Entonces no hay prueba de ahí. Lo que se refiere a la baraita a decir es de que en Yehudá, si un hombre le dijo a la mujer en Yehudá, en ese lugar llamado Yehudá, le dijo Areat Harufati, tú eres mi Harufá, sí sirve. ¿Por qué? Porque en Yehudá a una mujer arusá, una mujer mekudeshet se le llamaba Harufá. Entonces en verdad la Gemara básicamente tenía una duda y respondió de que en Yehudá sirve. ¿Por qué en Yehudá sirve? Porque en Yehudá se conoce una mujer arusá como Harufá. Seguimos. Bemayaskinan. Ilema Beshem medaber ima liskei gita vekiddushea, minei adam ha'ika amar la, ve'ela v'medaber ima liskei gita vekiddushea, אף על גב דלא אמר לה נמי. דתנן, היה מדבר עם אישה ליסקי גיטה וקידושיה, ונתן לה גיטה וקידושיה, ולא פירש. רבי יוסי אומר דיו, רבי יהודה אומר צריך לפרש. ואמר רב הונא אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Nosotros tuvimos unas dudas respecto a varias frases que mencionamos al principio de la clase. Y resolucionamos nada más ¿cuál? Una. Hareat lekujati ki kaji shisha, esa es la única que sirve, pero el resto no tenemos solución. Dice, no entiendo, ¿cuál es el caso? Que le dijo esa frase, pero ¿en qué contexto? ¿Estaban hablando de los asuntos de get en caso de un divorcio, o en el caso de nosotros en caso de matrimonio de Kiddushin o no? Sí, no estaban hablando en absoluto del asunto del Kiddushin, y le dijo uno de estos lenguajes, dice la Gemara, también sí sirve ese lenguaje, pues no entiendo cómo va a caer Mekudeshet, porque para que quede Mekudeshet tienen que haber 2 condiciones. Una, de que el lenguaje sirva, y 2, de que la mujer lo entienda. Que lo entienda, si no entienden lo que hacen, se le llamará. Esos lenguajes que tú mencionaste te quedaste en duda, ¿sí? ¿Cuándo es? Si no estabas hablando en absoluto del asunto de Kiddushin y dijiste esa frase, aunque el lenguaje sirve, la mujer no lo va a entender. Y si la mujer no lo entiende, no es Kiddushin. ¿Sí? ¿Qué más a decir? No, estamos hablando en un caso que efectivamente sí se estaba hablando del asunto del Kiddushin,
Y por eso cuando le dice una de estas frases, la mujer sí entiende que tiene que ver con Kiddushin. Y por lo tanto, si sirve, sirve, y si no sirve, no sirve. Si es así, entonces ¿para qué necesitas llegar a esos lenguajes, a esas frases? La halajá es que si estaba un hombre hablando con la mujer sobre asuntos del Kiddushin y le entrega la plata, inclusive si no dice el lenguaje, inclusive si no dice la frase, ya sirve el Kiddushin. ¿Sí? No entiendo. Como está escrito en la Mishnah, que ahorita lo voy a explicar, está escrito en la Mishnah Maser Sheni así. Ahorita la leímos y ahorita la voy a explicar. Pero de todas maneras, la pregunta de la manera es lo siguiente: no entiendo. Mencionamos varios lenguajes, varias frases que tenemos dudas si sirve o no sirve. Dice, no entiendo. Si estaban hablando del asunto del Kiddushin y le dijo una de esas frases, pues también si la frase, al revés, empezamos por la primera. Si no estaban hablando del asunto de Kiddushin y le dijo una de esas frases, también si sirve la frase, pues la mujer tiene que entenderlo. Y si no lo entiende, pues no sirve. Entonces, si no estaban hablando del asunto, no tiene cómo entenderlo. Entonces, seguro que no sirve. Y si sí estaban hablando del asunto de Kiddushin, pues aunque no le diga la frase, va a quedar Mekudeshet. Porque la halajá es que si estaban hablando del asunto del Kiddushin y le entrega el Kiddushin el hombre a la mujer sin decir una frase, le entrega el Kiddushin, si le entrega la plata, por decir, ¿sí? El hombre a la mujer, sin decir la frase, también sirve. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice la Gemara. ¿Y dónde vemos de que sirve si están hablando del asunto, aunque no digan la frase? ¿Cómo sabemos de que sirve? Está escrito en la Mishnah Maser Sheni lo siguiente: ¿qué pasa? Un hombre que está hablando con la mujer respecto al asunto del divorcio, en caso del divorcio, o en el caso nuestro, en el caso del Kiddushin, en caso del matrimonio, y le da el get, en el caso del divorcio, o en el Kiddushin le da la plata, le da shtar, vía, lo que sea, y no menciona nada en el momento que le da, no menciona una frase. Dice Rabbi Yossi, suficiente, el get recae o el Kiddushin recae. Rabbi Yehuda discute, no señor, tiene que decir la frase. Dice Rabuná en nombre de Shmuel que la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Yossi. ¿Qué? Muy bien, ¿qué? Que no es necesario. Si ya están hablando del asunto, no se necesita. Entonces dice, no entiendo qué está pasando acá. Dice la Gemara, te voy a explicar. Amri, leolam, bemedaber ima aliske gitabe kiddushea. Vei de yaivla veshatik achanami. Ajama askinan de yaivla veamarla behani lishne. Veaji kami bayale, hani lishne le kiddushe kamarla. O dilma le melaja kamarla. Escuchen bien. Dice la Gemara, te voy a explicar. No hay duda que la halajá es como Rabbi Yossi, como acabamos de decir, que si estaban hablando del asunto de Kiddushin y el hombre le entrega la plata, le entrega los Kiddushin a la mujer queda Mekudeshet sin decir ninguna frase. Pero aquí no es que no dijo una frase, dijo una frase. Se puede ser que al decir la frase complicó y empeoró la cosa. ¿Por qué? Porque la duda que tenemos es si al decir una de esas frases que mencionamos, Ezrati, Tzalati, todos esos, si se refiere a decir quedas consagrada para mí, entonces seguro sirve. O puede ser que se refiere, quedas unida para mí, no para temas matrimoniales, sino para temas laborales. Quiero que vengas a trabajar conmigo. Entonces, si es así, aunque estaban hablando del asunto de Kiddushin, todo lo que cuando no se menciona una frase sirve es porque estaban hablando del asunto de Kiddushin y no se menciona ninguna frase. Pero si estaban hablando del asunto de Kiddushin y menciona una frase que se puede explicar como nada que ver con Kiddushin, sino ¿con qué? Con un tema laboral, pues obviamente el Kiddushin no va a recaer. Entonces, por eso la duda todavía está en pie. Si ese lenguaje se explica como Kiddushin, entonces va a estar todo bien. O si se explica como algo laboral, te unes conmigo para temas laborales, eres mi costilla, o sea, eres parte de mí para temas laborales. Y si es así, aunque estuvieran hablando de asunto de Kiddushin, pues si es algo laboral, es algo laboral. Tumbaste todo lo que mencionas, ahí seguro que no va a servir. Entonces, por eso la duda todavía queda en pie. Y todo lo que mencionamos en la Mishnah en Maser Sheni, como acabamos de comprobar, que según Rabbi Yossi, que la halajá es como él, que si estaban hablando de un asunto y le entregó, queda la mujer Mekudesh, si estaban hablando del asunto de Kiddushin, la mujer que Mekudesh sin la frase, es cuando es sin la frase, porque le entregó hablando del asunto, pero aquí menciona una frase que se puede explicar como Kiddushin, se queda Mekudeshet, o se puede explicar como laboral, entonces arrancó y anuló todo lo que se está hablando hasta ahorita. Y esa es la duda de la Gemara, y la Gemara se queda en Teiku respecto a todos esos lenguajes. Ya que mencionamos este tema, la Gemara empieza ahorita a profundizar en esta halajá. Dice la Gemara, Gufa, Haya medaber im haisha, al iska gita vekidushea, venatan la gita vekidushea, velo piresh, Rabbi Yossi omer dayo, Rabbi Yehuda omer tzarich lefaresh, amar Rabbi Yehuda mar Shemuel, vehu sheasukim beoto inyan. Chen amar Rabbi Elazar, amar Rabbi Yoshaya, vehu sheasukim beoto inyan. La Gemara trae la discusión que hay en la Mishnah en Maser Sheni que vimos ahorita, y nos dice que si efectivamente un hombre está hablando con la mujer sobre asuntos del divorcio o asuntos del Kiddushin, asunto directo del divorcio o asunto directo del Kiddushin, y le da el get
o lea el Kiddushin sin mencionar ninguna frase, según Rabbi Yossi sirve y según Rabbi Yudá no sirve. Nos dice Rabbi Yudá en nombre de Shmuel, todo lo que decimos que según Rabbi Yossi sirve sin mencionar ninguna frase es únicamente, cuando estaban todavía aún estaban hablando en el momento que le dio el dinero, en el momento que le dio el get, estaban todavía hablando del asunto de Kiddushin. No es que hablaron hace 10 minutos y ahorita se lo entregan, no. Tienen que todavía, Behusha Sukim Botoinia, en ese momento tienen que estar todavía ocupados en ese asunto, de Kiddushin o de Gitin. Y también así dice Rabbi Elazar, no Rabbi Yoshaya. Y la Gemara viene y dice que aparentemente esto depende entre una discusión. Sí, si es así o no. ¿Qué tan hay? Dice la Gemara. Rabbi Omer, Behusha Sukim Botoinian. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omer, Afalpishen Sukim Botoinian. Pregúntale a Maravilada Sukim Botoinian, Minaya de Maika Marle. Amarabaye, Meinian Leinian Beotoian. Dice la Gemara, aparentemente es una discusión entre Tanaim, entre Rebbi y Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. ¿Por qué? Porque Rebbi efectivamente dice que todo lo que decimos que sirve, aunque no dijo la frase, vamos a hablar en Kiddushin, es únicamente cuando estaban, dice Rebbi, Behusha Sukim Beotoinian. Cuando en el momento que le entregó el Kiddushin, la plata, o el shtar, o el beobial, o cohabitar, estaban ocupados en ese asunto, en ese tema. Así dice Rebbi, como dijo Rabbi Yudá en nombre de Shmuel y como mencionó Rabbi Elazar en nombre de Shai, como mencionamos antes también. Sin embargo, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon dice no, inclusive que en ese momento no estaban ocupados aún, no estaban hablando ya más en ese asunto, también sirve. Sabemos que aparentemente este tema es una discusión. Pregúntale a Gemara un segundo. Según Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, aunque no estaban hablando del asunto, ¿sirve? Si no estaban hablando del asunto, ¿cómo va a servir? Si no hubo una frase, no estaban hablando del asunto, ¿cómo la mujer va a entender que al recibir la plata necesita que... para que la mujer que ame Kudeshet, ella tiene que recibir la plata y tiene que tener en su cabeza, ¿sí? Y el hombre y ella que quieren y es intención de Kiddushin. Dice la Gemara pregunta, según Rabbi Elazar y Shimon, que opina, que inclusive que no estaban hablando en el asunto en ese momento de que le entregó el Kiddushin, no estaban hablando sobre el asunto de Kiddushin, y aún así sirve. Dice la Gemara, entonces, ¿cómo ella sabe, cuando recibe la plata, que es con intención de Kiddushin? ¿Cómo puede ser que va a servir? Dice la Valle, no. Explico, también Rabbi Elazar y Shimon que dice que no es necesario que estén hablando del asunto del Kiddushin, es que no es necesario que estén hablando del momento que se entrega el Kiddushin, no es necesario que se esté hablando del asunto del Kiddushin directo, pero sí es necesario que estén hablando de otras cosas relacionadas con el Kiddushin. ¿Cuánto dinero vas a poner tú? ¿Cuánto dinero va a poner yo? O sea, no del Kiddushin directo, pero sí de otras cosas relacionadas. Esa es la discusión entre ellos. Entonces, la primera opinión opina que Rebbi dice que aunque no se menciona la frase, tiene que estar mencionados el asunto de Kiddushin directamente. Y Rabbi Elazar y Shimon dice, no es necesario que se mencione, que se esté hablando todavía sobre el asunto de Kiddushin directamente, pero sí sobre los asuntos relacionados con el matrimonio, con el Kiddushin, aunque no sean con el Kiddushin directamente. Pero algo se tiene que estar hablando, porque si no se habla directamente del Kiddushin, pues le entregas, ella no hubo frase, no está hablando nada, entonces ¿cómo se va a entender? Entonces, en ese caso obviamente no va a servir. ¿Y la alajá es como quién? Se la Gemara trae lo que mencionamos antes, Amar Rabuna Mar Shemuel, alajá, que Rabbi Yossi dice Rabuna en nombre de Shemuel, que la alajá es como Rabbi Yossi, que el hecho que estaban hablando del asunto del gueto, del Kiddushin, y le entregó el Kiddushin o el get, aunque no le mencionó la frase que se debe mencionar, aún así sí va a servir y la mujer va a quedar divorciada en el caso del get o comprometida o casada en el caso del Kiddushin. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente: Amarle Rabbi Amar le Rabashe, ve'ela de Amar Rabbi Yudá Amar Shemuel, kol sheno yudá betiv gitin bekiddushin lo yelo ese kimahem, afiulo shemi aleja de Rabuna Amar Shemuel. Le preguntó Rabbi Amar a Rabashe la siguiente duda: dime algo. Rabbi Yudá en nombre de Shmuel dice, en otro lado, dice lo siguiente: cualquier persona que no sabe bien las alajot de divorcios y de matrimonios, que no se encarguen eso, que no se metan en esas cosas. Personas que, así es la alajá, ¿sí? Y sobre estos temas delicados de Shetish, si no sabes tema de Kiddushin, no te metes en tema de Kiddushin. Si no sabes en temas de Gitin, no te metes en tema de Gitin. Le preguntó Rabbi Amar a Rabashe, dime algo. ¿Eso aplica también respecto a esta alajá que dijo Rabuna en nombre de Shmuel? Que la alajá es como Rabbi Yossi, que si estaban hablando del asunto es suficiente. O sea, el que no sabe esa alajá, que la alajá es como Rabbi Yossi, también no puede encargarse de Gitin, tampoco no puede encargarse de Kiddushin. Repito, Rabbi Yudá en nombre de Shmuel nos dice que la persona que hace Kiddushin o hace Gitin tiene que saber todas las alajot bien, y si no, que no se meta. La pregunta es si son todas las alajot, también incluida la que acabamos de mencionar ahorita, que no es necesario decir la frase en Get y en Kiddushin, sino la alajá es como Rabbi Yossi, que el hecho que estaban hablando del asunto es suficiente. ¿Qué pasa si no sabes alajá? Tampoco ya no puede encargarse de Kiddushin y Gitin. Le dice a Amarle, sí señor, en Ajinami, tiene que saber todas las alajot, incluido esta. Si no sabes esta alajá, si no sabe todas las alajot, incluida esta, no puede ocuparse muy bien de temas de Gitin y Kiddushin.
Seguimos. Vejen begerushin natan la gita ve'amar la harehat meshulachat, harehat megoreshet, harehat muteret lechol adam, harei megoreshet. Ahorita la Gemara vuelve y cita lo que mencionamos en la clase anterior en Daf Amud Bet 5b, que dijo Shemuel. Shemuel mencionó varios lenguajes que sirven en Kiddushin y después mencionó varios lenguajes que sirven en Girushin, en divorcios. Y la Gemara los cita, los que sí sirven en Girushin, sirven en divorcios, son los siguientes. Si el hombre le entrega un get a la mujer y le dice uno de los siguientes lenguajes: tú eres enviada de mí, ¿sí? O tú quedas divorciada o tú quedas permitida para todo hombre. En todos estos casos son lenguajes válidos, son frases válidas, lenguajes válidos para Gitín. La mujer efectivamente queda divorciada. Ahorita la Gemara empieza a analizar sobre lenguajes en Gitín, en divorcios. Ahorita estuvimos enfocándonos más que todo en lenguajes de Kiddushin. Ahorita se va para Gitín. Dice la Gemara lo siguiente: Pshita natan la gita ve'amara leishto hareat bat chorim lo amar kelum. Amara le shivchato hareat muteret lechol adam lo amar kelum. Amara leishto hareat leatzmech mao. Mi amriel limlacha ka'amarla o dirma legambre ka'amarla. La Gemara viene y analiza lo siguiente. No hay duda que si un hombre le da un get a su esposa, ¿sí?, para divorciarla, y le dice la siguiente frase: tú quedas libre, pero en lenguaje libre de batjorín, libre de esclavizada, ¿sí?, el antónimo de esclavizada. No hay duda de que ese lenguaje no sirve. ¿Por qué ese lenguaje no sirve? Porque quiero divorciar a la mujer y le está diciendo un lenguaje de libre de esclava, de esclavitud. Son dos cosas diferentes, seguro que no sirve. Igualmente en un caso viceversa. Si un amo quiere liberar a su esclava kenanita y le da el documento y le dice al entregar el documento: tú quedas permitida para todo hombre, que es un lenguaje de ¿qué? De divorcio de una mujer, ¿sí? No hay duda que en este caso no sirve. O sea, básicamente cuando vas a divorciar a una mujer tienes que decirle el lenguaje de divorcio, y cuando vas a liberar a una esclava kenanita tienes que decirle lenguajes de liberación de esclava kenanita. No puedes mezclar entre uno y otro. Eso está claro de que en estos dos casos no sirven. ¿Qué pasa, sin embargo, si un hombre le dice a la mujer hare atle atzmech? Le da el get y le dice la siguiente frase a su esposa. El hombre le dice a su esposa la siguiente frase: tú quedas para ti misma. ¿Eso es un lenguaje de divorcio y queda divorciada o no? Y explico un poquito más. Podemos decir que cuando le dice quedas para ti misma se refiere a decir lo siguiente. Como sabemos, una mujer que está casada, el salario que ella mete a la casa, ¿a quién le pertenece? Al marido, al esposo. Se puede ser cuando le dice tú quedas para ti misma, se refiere respecto al salario. El salario hasta ahorita pertenecía a mí, al esposo. Ahorita pertenece a quién? A ti, pero no le está diciendo que queda divorciada. Entonces no quedaría divorciada. O podemos entender que cuando le da el get y le dice tú quedas para ti misma, se refiere quedas para ti misma literal, completamente. Para ti misma y puedes casarte con quien tú quieras. Entonces sí es un lenguaje de divorcio y va a quedar divorciada. Esa es la duda de la Gemara. La Gemara trae una baraita para solucionar esta duda. Marle Rabina le Rabasheta Shema de Tania Gufo shel get shichrur hare ata ben chorim hare ata leatzmecha hashta uma evet kenani de kani le gufe que amarle hare ata leatzmecha legambre que amarle isha de lo kani la gufa lo kol shiken. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de una baraita. La baraita dice que cuál es el lenguaje y la redacción adecuada y perfecta de un documento de liberación de un esclavo kenanita, ¿sí? Dice la baraita dos opciones. O que le escriba Hareata ben Jorim, tú quedas libre, ben Jorim, Jerut, o Hareata leatzmecha, tú quedas para ti mismo. Dice la Gemara, o sea que el lenguaje tú quedas para ti mismo respecto a un esclavo kenanita sirve. Y un esclavo kenanita no nada más tiene obligaciones respecto a su amo, sino el cuerpo de él pertenece a quién? Pertenece a su amo. No nada más hay obligaciones, sino pertenece a su amo. Y aún así, cuando el amo le dice Hareata leatzmecha, tú eres para ti mismo, no se refiere a decir tú eres para ti mismo que ya no necesitas trabajarme a mí, pero sigues siendo mi esclavo, sino se refiere a decir completamente tú quedas para ti mismo y sirve para liberarlo. O sea que aun que el esclavo kenanita no nada más tiene obligaciones con su amo, sino el cuerpo de él pertenece a su amo, cuando el amo le dice Hareata leatzmecha se refiere a que tú eres para ti mismo completamente. Kol sheken la mujer, que cuando el esposo le dice a la mujer Hareat leatzmech, tú quedas para ti misma, tú quedas para ti mismo completamente y no nada más para el tema de salario, sino completamente, y por lo tanto va a poder casarse con quien ella quiere, va a quedar divorciada. Ahorita la Gemara trae una duda respecto a un get shichrur, a un documento de liberación de un esclavo kenanita. Amarle Rabina le Rabashe, amarle abdo en liesek beja, mai. Mi amrina en liesek beja le gambre kamarle, o dil malim laja kamarle. ¿Qué pasa? Un amo le dice a su esclavo kenanita, le da un documento, mejor dicho, le escribe en el documento. Si le escribe en el documento el siguiente lenguaje: Elni esek beja, no tengo más trato contigo.
¿Queda libre o no queda libre? Y explico la pregunta, explico la duda. Podemos decir cuando le dicen no tengo más trato contigo es completamente, no tengo más trato completamente contigo y quedas libre, ¿sí? No eres mi esclavo, te libero. O podemos entender que lo que se refiere a decir no tengo más trato contigo es no tengo más trato contigo, no tienes que trabajarme más. Pero, o sea, no tienes más que trabajarme día a día, pero todavía sigues siendo mi esclavo, no quedas libre. O sea, básicamente, si cuando le dicen no tienes más trato conmigo, se refiere a decir no tienes más trato conmigo respecto al tema laboral, o completamente no tienes más trato conmigo y quedas libre completamente y queda libre el esclavo. Esa es la duda de la Gemara. Responde la Gemara. Aparentemente tenemos una baraita para solucionar esta duda. Male Rab Nachman le Rabashé, Veami Rab Hanin me Josá le Rabashé. Unos que dicen que Rab Nachman le dijo a Rabashé, otros que le dicen que Rab Hanin me Josá le dijo a Rabashé. Tashema, ven y escucha esta prueba de la siguiente baraita. Hamojer Abdole Obed Kochavim, Yatzale Jerut, Vetzarich que Chichrul Merabor Rishon. אמר רבי שמעון בן גמליאל באמת דברים אמורים שלא כתב עליו עונו, אבל כתב עליו עונו, זהו שחרורו. איך ידע מי עונו? אמר רב ששת, דכתב ללך שתברח ממנו, אין לי עסק בך. Escuchen bien la baraita. Dice la baraita, ¿qué pasa? Un esclavo kenanita que pertenecía a un judío, ¿sí? Un esclavo kenanita que pertenece a un judío, cuando lo agarran como esclavo kenanita hay que hacerle milá y un parte de gerut, y por eso tiene que cumplir parte de las mitzvot como una mujer, ¿sí? Vino el judío después de que lo compró y ya tiene la obligación el esclavo kenanita de cuidar ¿qué? Parte de las mitzvot como la mujer, se lo vende a un gentil, ¿sí? Jajamim lo multan. ¿Por qué? Porque cuando se lo vende a un gentil ya no va a cuidar Shabbat, muchas cosas que estaba obligado el esclavo kenanita ya no lo va a hacer. Jajamim lo multan y lo obligan al dueño original, al amo primero, vamos a llamarlo al amo primero al judío y el gentil amo segundo, llamémoslo así, ¿sí? Lo obligan a recomprarlo para que lo agarre y liberarlo. Y cuando lo libera tiene que darle un documento de liberación, porque lo que le vendió al gentil es nada más las utilidades, pero no el quinyan, no se puede vender el quinyan. Por eso todavía tiene que recomprarlo y escribirle un get shichrur por el quinyan gufo. Entonces, sí entra en detalles. De todas maneras, así dice la baraita. Sigue siendo la baraita. Dice Rabbi Shimon ben Gamliel, todo esto que tienes que escribir un get shichrur cuando lo recompra el primer patrón y para liberarlo tienes que escribir un get shichrur es cuando no lo escribió en el momento de la venta al gentil o no. Pero si escribió el o no, eso sirve como shichrur. ¿Qué es o no? Dice la Gemara, si el documento de venta, cuando lo vendió el judío al gentil, le escribió que en el documento de venta que cuando él se escape del gentil, en liesek beja, no tendré más trato contigo, eso mismo ya sirve como shichrur y lo único que tiene que hacer es recomprarlo para que pueda salir libre y no hace falta que vuelva a escribir un documento de liberación. Pero fíjense bien, ¿qué lenguaje sirve para que quede liberado? Si le escribió que en el momento de la venta, en liesek beja, no tengo trato contigo. ¿Cuál era nuestra duda? Si cuando le dice en liesek beja, cuando le dice no tengo trato contigo, se refiere a que no tengo trato en absoluto y queda liberado, o nada más para tema laboral. Vemos que es un tema completamente y queda liberado y se sirve para liberar a un esclavo kenanita. Muy bien, seguimos. Ahorita la Gemara viene y analiza una alajá interesante, una persona que consagra para propósitos matrimoniales a una mujer, pero con un préstamo. O sea, lo ideal es que le dé plata o le dé algo de valor de plata, ¿sí? Un anillo, ¿sí? El valor de plata, le tiene que dar algo. ¿Qué pasa si lo hace con un préstamo? Vamos a analizar el tema. Amar Abaye, hamekadesh bemilva, ena mekudeshet. Bemilva, ¿sí? Ena mekudeshet. Bahanaat milva, mekudeshet. Veasur la asot ken mipeneha aramat ribit. Escuchen bien lo que dice Abaye, prestemos atención. Un hombre, o mejor dicho, un hombre que tiene una novia, ¿sí? Y quiere consagrarla para propósitos patrimoniales. Y ¿sabes qué? Le dice el hombre a la mujer, tú me debes a mí, la mujer le debe al hombre $100. ¿Sabes qué? Ese préstamo que me debes, te lo perdono. O sea, básicamente te estoy dando, ¿qué? $100. Se le dice, tú eres consagrada para mí con el préstamo que tenías pendiente que me debías, te lo perdono. ¿Sirve o no sirve? No sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no le estás dando nada ahorita. Le estás perdonando un préstamo. Y para que haya kiddushin, tienes que ¿qué? Tienes que darle algo en ese momento. Tienes que darle plata, darle valor de plata ahorita, para que sirva el kinyan, para que sirva el kiddushin. Y aquí, aunque le estás dando, básicamente, se puede decir que ella está medio recibiendo $100, pero no está recibiendo ahorita, sino estás perdonándole algo pasado.
Y por lo tanto no sirve Kiddushin. ¿Está claro? Así dice Abaye. Entonces otra vez, una mujer que le debe a Reubén $100. ¿Sí? Viene Reubén y le dice a Lea, ¿sabes qué? Vamos a casarnos, ¿quieres casarte conmigo? Le dice, sí. ¿Sabes qué? Eres consagrada para mí, ¿pero con qué? El préstamo que tienes pendiente conmigo te lo perdono. Dice Abaye, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no le está dando nada ahorita. Sino que está haciendo ahorita, le está perdonando algo, pero no está dando algo. Esa es la halajá. Sin embargo, sigue diciendo Abaye, si el hombre consagra a la mujer para propósitos matrimoniales con Hana'at Milva, con un beneficio del préstamo, con un beneficio de un préstamo, ahí sí queda Mekudeshet. Ahí sí sirve el Kiddushin. Pero no se debe hacer esto, ¿por qué? Porque si lo hace, básicamente parece que está tratando de obtener intereses. Y como sabemos, intereses es una prohibición de la Torah. Y aquí, aunque no es intereses directamente, pero ya que parece, es una prohibición de Jajamim. Ahorita, otra vez. Entonces, escuchen bien, repito lo de Abaye. Si la consagraste con préstamo, no sirve. Pero si la consagraste, si hiciste Kiddushin con un beneficio de un préstamo, sí sirve, pero no es debido hacerlo. ¿Por qué? Porque parece que estás agarrando ribit. Y la Gemara va a analizar qué significa beneficio de un préstamo. Préstamo no sirve, pero beneficio de un préstamo sí sirve. Pero aún así no puedes hacerlo por ribit. ¿Qué es esta segunda parte de Abaye? ¿Qué nos dice aquí Abaye? Dice la Gemara analiza de inmediato esto y dice lo siguiente. Hay Hanaat Milva Ejidami. Y le mande Azkafa de Amar Arba Hamsha Harbid Maliatahi. Veod Hainu Milve. Dice la Gemara, ¿qué se refiere a un beneficio de un préstamo? Que la consagra con beneficio de un préstamo. Y ahí sí sirve, pero no se debe hacer por ribit porque está prohibido de Rabbanán. ¿Cuál es el caso? Sí se refiere, que está dando en el siguiente caso, que hubo un préstamo que le hizo el hombre a la mujer, Reubén a Lea, de 100. Y le dice, mira, te doy el préstamo de 100, pero me tienes que dar, ¿qué? Un quinto. O sea, un cuarto más. Por decir, te doy 4 susim y me tienes que dar 5 al final. Te doy 100, me tienes que dar 125. Si ese fue el trato entre ellos, ¿sí? Y ahorita viene y le dice, ¿sabes qué? ¿Te perdono qué? El interés que te había cobrado, te lo perdono. Dice, así es así. Y ese es el beneficio del préstamo que decimos que sí sirve. O sea, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque esto es, primero que todo, esto es ribit de la Torah. Y tú que me dijiste que en el segundo caso de Abaye, ¿qué dijo Abaye en el segundo caso? Beneficio de un préstamo sirve, pero midrabana no se puede hacer. Si este es el caso, es una provisión de la Torah, porque es literal, intereses completos. Le dio un préstamo en 100 y le está cobrando 125 y después se lo está perdonando, pero cuando le cobró 125 es una provisión de la Torah. Y adicionalmente, en este caso, ¿cómo puede ser que va a servir solo que hay una provisión de la Panán? Esto es igual que el caso anterior. Si le está perdonando algo, no le está dando nada, no le está dando nada en el momento del Kiddushin, seguro que no sirve. No es que sirve porque hay una provisión de intereses y por eso es que no sirve, pero sí sirve en verdad el Kiddushin, pero por el tema de intereses no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque aquí también está perdonando y no está dando nada en el momento. ¿Cuál es la diferencia del primer caso de Abaye? Entonces, seguro que eso es lo que se refiere a Abaye en su segunda parte. Por eso dice además los trija de Arvaj la Zimna. Escuchen bien esto. Dice la Gemara, lo que nos mencionaba Abaye, beneficio de un préstamo, que ahí sí sirve, pero solo que hay una prohibición de ribit, pero sí serviría por Kiddushin. El caso es el siguiente. Cuando Lea le debía, ¿a qué? A Reubén 100. Y tenía que pagar, vamos a ponerle fecha, el 5 de Tishrei. ¿Sí? 5 de Tishrei tenía que pagar en un mes. Y vino Reubén y le dijo a Lea, ¿sabes qué? No hace falta que me lo pegues en 5 de... No se lo perdonó. Le dijo, no hace falta que me lo pagues en 5 de Tishrei, puedes posponer la fecha de pago 3 meses después. En vez de Tishrei, Tebet o Shevat, lo que sea, le pospuso la fecha de pago. En este caso, fíjense, por Kiddushin se debería servir. ¿Por qué? Porque en el momento del Kiddushin le está dando a lo que le está dando. Hasta ahorita tenía que pagar, ¿hasta cuándo? Hasta el 5 de Tishrei. Ahorita le está dando, ¿qué le está dando? Le está dando tiempo, sí le está dando algo nuevo. Por eso sí sirve. Pero, debería servir. Pero, te dice Abaye, pero no lo hagas porque parece ribit. ¿Por qué parece ribit? Parece, sí, no es de la Torah, porque no hay ningún ribit, no hay ningún interés. Pero parece ribit, ¿por qué parece ribit? Porque parece que recibió el hombre a la mujer. ¿Por qué? Porque le alargó el tiempo. O sea, por el préstamo que tenía, por eso la mujer aceptó estar con él. No es así, pero parece. ¿Sí? Parece, y eso es ese concepto de ribit. ¿Qué es ribit? Hay un préstamo
y por el préstamo que tengo te cobro algo más, te tengo que recibir algo más. Entonces aquí también parece que está recibiendo la mujer, que es algo más por el préstamo que hay. Entonces por eso nos dice Abaye en este caso, debería servir por Kitushin. ¿Por qué? Porque en el momento que Kitushin sí le está dando algo, ¿qué le está dando? Le está dando tiempo adicional, pero ya que parece Kitushin, por eso mejor que... pero por eso va a estar prohibido hacerlo. Debería servir, pero está prohibido hacerlo. Ahorita se entiende perfectamente lo que nos dijo Abaye. Ahorita también la Guimara nos trae algo, una alajá que dice Raba, respecto a un regalo. Cuando da un regalo, normalmente uno da un regalo completamente al compañero y se quedan. ¿Y quién es el dueño del regalo? El compañero. ¿Qué pasa? Uno le dice al compañero, te lo regalo, pero con una condición, que me lo devuelvas. Matanat me dan lazir. ¿Sirve o no sirve? Vamos a ver ese tema. Dice la Guimara Raba, Heilach mane al menache tachzireu li, bemecher lo kana. Beisha en amekudeshet, bepidiona ben en benopadui, betruma yatza yedenetina, beazur lasot ken mi peneshenira que cohen amesaya bebeta geranot. Dice Raba lo siguiente: ¿qué pasa? Sabemos que hay un concepto de kinyan kesef. ¿Qué es kinyan kesef? Adquisición a través de dinero. Sí, cuando uno va a comprar un terreno entre dos personas, uno puede adquirir el dinero, adquirir el terreno a través de kesef. O sea, le da un dinero, aunque no sea el monto completo. ¿Sí? El hecho que él aceptó, se hizo adquisición, listo, y la diferencia que hay que pagar se convierte en ¿qué? En deuda, pero ya se hizo una adquisición, ¿sí? ¿Qué pasa? Si viene una persona y le dice a su compañero, mira, te doy, ¿sí? El dinero, ¿sí? Un segundito. Sí, te doy el dinero para hacer el kinyan, ¿sí? Te doy el dinero para hacer el kinyan sobre un terreno, pero no te lo quedas tú, con condición que ¿qué? Que me lo regreses. Te doy el dinero para adquirir, para hacer el kinyan del terreno, ¿sí? Y normalmente sirve, te doy el dinero, sirve, pero no, te lo doy y cuando lo recibes y se hizo el kinyan, me lo devuelves. La pregunta es si el terreno queda adquirido para él o no. Dice Raba, no sirve. No sirve. Igualmente, Kitushin de una mujer. ¿Qué pasa si le dice un hombre a una mujer, toma, te doy plata para que quedes consagrada para mí, para propósitos matrimoniales, te doy plata. Pero con condición que ¿qué? Que me lo regrese. Se lo da a la mujer y la mujer se lo regresa. ¿Sirve? ¿Queda que me kuteshet o no? No queda me kuteshet. Igualmente pidió una ben, nos dice Raba. Hay una alajá, pidió una ben, el primer hijo primogénito. Tiene que, si es Israel obviamente, tiene que hacer pidió una ben, que es pidió una ben, darle hamishá selaim, 5 selaim al Cohen. ¿Sí? Se le dice al Cohen, mira, aquí están los 5 selaim, ya el hijo pertenece a mí de vuelta, pero con condición que ¿qué? Son los 5 selaim para ti, pero con condición que me lo regreses. ¿Sirve o no sirve? El hijo no queda, no sirve el pidió una ben, el hijo no queda redimido, queda todavía pertenece todavía a la tribu de los Kohanim. Sin embargo, en Terumá, hay una alajá que cuando uno tiene una cosecha, tiene que sacar 2% para Terumá, mitad benonit, ¿sí? 2%, o más serrillón después, un diezmo, segundo diezmo, etcétera, etcétera. En Terumá le dice, va donde el Terumá, ¿quién se le da? Al Cohen. Va el dueño de la cosecha y le dice, mira, aquí está la Terumá de la cosecha. Ahorita, si no le saca Terumá, se queda todo que Tevel, y no puede comer. Va donde el Cohen le dice, mira, aquí está la Terumá, te la doy a ti con una condición, que me la regreses. La pregunta es si sirve, ya el resto, la cosecha ya no va a ser Tevel y la va a poder comer o no. Dice la Gemara, en este caso en Terumá, dice Raba, sí sirve. Y si le dio la Terumá al Cohen, ya toda la cosecha ya no es más Tevel y puede tener provecho de la cosecha. Eso sí, cuando se la regresa para cumplir la condición, él no va a poder comer la Terumá, porque la Terumá nada más se puede comer ¿qué? Los Kohanim. Pero entonces él sí va a poder hacer, venderla a un Cohen, se la va a poder vender a otro Cohen. Así nos dice Raba, pero en este último caso, aunque sirve en la Terumá, si aunque sirve que le digas, toma la terumá, pero a condición que me la regreses, sirve, pero no se puede hacer. ¿Por qué? Mi prenhenir que cohen mesaya beta geranoti. Explico este concepto rápidamente. Es el siguiente. ¿Qué pasa? Un cohen que quiere recibir la terumá. ¿Qué viene y hace él? Se pone a ayudar en la cosecha, al dueño de la cosecha, para que la terumá se la den a quién? A él. ¿Se puede o no se puede? No se debe. ¿Por qué? Porque está despreciando la terumá. Para recibir la terumá un Cohen no tiene que despreciarse así. Eso le tiene que llegar al Cohen porque le tiene que llegar al Cohen. No tiene que ahorita hacer esos favores. ¿Sí? No es bonito. Aquí también. Dice la Gemara, dice Raba, en este caso, si le dijo, toma, te doy la terumá con condición que me la regreses, sirve, ya no es más tebe toda la cosecha, pero no se debe hacer porque si el Cohen acepta eso, está despreciando también la terumá. ¿Por qué está despreciando la terumá? El hecho que está devolviendo la terumá significa que tiene por ahí otro negocio con él y está despreciando la terumá. Por eso no se debe hacer. Así nos dice Raba. Y la Gemara empieza a analizar Raba. Yo no entiendo, empieza a analizar lo que acaba de decir Raba. Yo no entiendo. Mai kasabar Raba. Y kasabar mataná me dan la shema mataná. Afilu kulunami. Ve kasabar losh me mataná. Afilu terumán. A mí lo. La Gemara pregunta de inmediato. Yo no entiendo Raba qué opina. ¿Sí?
Si él opina que mataná menal lagzir, shma mataná, que un regalo con condición que me lo regreses es un buen regalo, pues debería ser que en todos los casos debería servir. También en un kinyan debería servir, en un kinyan kesef debería servir, en un kiddushin debería servir, en pidyon ben que debería servir, al igual que terumá. Entonces, ¿por qué Raba me dice que terumá sirve, pero en kinyan kesef, en una venta no, en un kiddushin no, y en un pidyon ben no? No entiendo. Entonces, ¿qué más a decir? No, ¿qué él opina que mataná los me mataná, que un regalo con condición de que me lo regreses, no es un buen regalo, entonces no es como si fuese que te di nada. Si es así, entonces debería ser que de la misma manera que no sirve el kinyan kesef de esta manera, el kiddushin y el pidyon ben, tampoco debería servir que terumá. Entonces no entiendo qué opinas tú, Raba. Y más aún, sigue preguntando a la Gemara, veod, ha Raba u de amar, mataná menal lagzir, shema mataná, de amar Raba, helaj etrok ze al menat shetachzireo li, netalo vechziro yatza, veim lav lo yatza. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba que Raba, él mismo, opina que mataná menagzir, shma mataná. Él mismo opina que un regalo que das con condición que te lo regresen, sí es un buen regalo. ¿Sí? ¿Dónde lo vemos eso? Que Raba opina así. En temas de etrog. Sabemos de que en etrog, Raba dice, ¿qué pasa si una persona le dice a su compañero, aquí tienes el etrog, el ulav, los salvat también las 4 especies, ¿sí? Te los doy a ti con condición que me los regreses. Es importante, ¿por qué? Porque está escrito en la Torah que tiene que ser el kachtem lahem. El que para cumplir la mitzvah de las 4 especies de salvat también tiene que ser perteneciente a quién? A uno mismo, ¿sí? ¿Qué pasa si uno no tiene? Puede cumplir la mitzvah, dice Raba, pero ¿cómo? Que venga su compañero y se lo regale a él. Pero si se lo regala a él, se lo va a quedar y no lo va a devolver. No, que se lo regale con condición que se lo devuelva, que se lo regrese. Mataná menal lagzir. Nos dice Raba, el compañero, Reubén tiene dueño de Rabat Aminim y Shimón no tiene. Reubén se lo puede dar a Shimón, sí, que se lo dé, pero con condición que se lo regale, con condición que se lo devuelva. Y así Shimón lo recibe, dice la verajá y lo tiene que regresar. Porque si no lo regresa, pues retroactivamente no es un regalo, y si no es un regalo, ¿qué pasa? Pues no es de él, y si no es de él, no sirvió. Pero si lo regresa, sí cumple. Significa que ¿qué? Así dice Raba. Significa que el mismo Raba opina que mataná menal lagzir, shema mataná, que un regalo que lo das con condición que lo devuelva, que lo regrese, si es un buen regalo. Entonces así dice la manera, no entiendo. Entiendo por qué terumá sí sirve, porque según Raba perfectamente mataná lagzir, shema mataná sirve, pero ¿por qué en kiddushin, por qué en kinyan kesef, por qué en pidyon ben no sirve? Así pregunta la Gemara. Por eso viene Rabashé y dice que en verdad Raba no dijo eso. Él ama Rabashé, bekulhu kani, levar mi isha, lifishe'en isha niknet behalipin. Dice Rabashé que en verdad Raba no dijo así. En verdad dijo Raba que en todo sirve, efectivamente, porque Raba dice que mataná menal shme mataná, y por lo tanto un kinyan kesef que tiene que hacerse como que uno para adquirir tiene que darle el dinero al otro, aunque sea poquito, pero tiene que darle para poder adquirir el terreno. Si lo hiciste con condición que devuelva, sirve. Pidyon ben, sirve. Terumá, sirve, porque así opina Raba. Solo en un caso no va a servir, en kiddushin. ¿Por qué? Explico por qué. Porque si se recuerdan, ya vimos nosotros anteriormente en Daf Gimel que halipin, un tipo de adquisición llamado halipin, traducción literal, intercambio, no sirve en kiddushin. ¿Por qué no sirve en kiddushin? Porque la mujer es un desprecio para la mujer. Sin entrar en detalles, en verdad hay discusión muy grande por qué. Nosotros explicamos que es por desprecio, pero de todas maneras halipin no sirve. ¿Qué es halipin? Yo, por ejemplo, soy el hombre, ¿sí? Soy el hombre y quiero consagrar a una mujer. Si quiero hacer halipin, le tengo que dar un objeto. Y ella, en intercambio, ella recibe ese objeto. Y en intercambio de ese objeto, ¿qué hace ella? Ella levanta el objeto y en intercambio de ella me da otra cosa. ¿Qué me da? De que ella se adquiere a ella misma para mí. Ese es el jalipín. Así funciona el jalipín. Y normalmente después de ese jalipín, el objeto que yo le di a ella me lo regresa. ¿Sí? Entonces aquí también. Mataná menal lagzir, si hago kiddushin con ella, a través de mataná menal lagzir, le doy la plata con condición que me lo regrese, parece que estás haciendo ¿qué? Jalipín. Y jalipín no sirve. Entonces por eso, según Raba, repito, mataná menal lagzir sirve, y es todo bien, perfecto, pero kiddushin no sirve porque parece jalipín y jalipín no sirve. Entonces, para que no haya confusión, no se puede. Y efectivamente dice la Gemara, Amar le Rabuná, Amar bre de Rab Nehemia le Rabashé, Haji Amir Mishme de Rabba Kavatej. Le dijo Rabuná, Amar bre de Rab Nehemia a Rabashé, efectivamente, yo escuché claramente en nombre de, o mejor dicho, nosotros decimos en nombre de Raba como tú dices, que mataná menal lagzir sirve en kinyan kesef cuando va a vender el terreno, sirve en pidyon ben, sirve en terumá. ¿Por qué? Porque regalo con condición de regresar sirve. ¿Solo en qué no va a servir? En kiddushin. ¿Por qué? Por una razón técnica. No porque en verdad no sirve, debe servir, pero en kiddushin no sirve. ¿Por qué? Porque se parece a el kinyan, el tipo de adquisición llamado jalipín, y jalipín no sirve, como ya vimos anteriormente, para que no se confundan, dijeron que no sirve, al igual que jalipín no sirve, también mataná menal lagzir no sirve en mujer, pero únicamente en mujer. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.